De vuelta en domingo a las 8:45 y le mostramos una gráfica más de la encuesta que Canal Antigua y Contrapoder le ha encargado a la firma Borja y Asociados. Se le pregunta a los guatemaltecos, ¿está de acuerdo o en desacuerdo con las protestas que se realizan en estos días en Guatemala? Y por supuesto se refieren a las protestas no del viernes último, esas que bloquearon las 4 entradas a la ciudad de Guatemala y numerosos puntos de carretera en el territorio nacional, sino a las protestas que se han dado cada fin de semana, cada día sábado en la Plaza de la Constitución. Un impresionante 86.6% está de acuerdo con esas protestas. Un 13.2% está en desacuerdo. ¿Qué les dice a ustedes esta gráfica? Yo más bien diría, esto sería un mensaje muy directo a nuestros gobernantes, porque tanto el Ejecutivo como el Legislativo han sido muy imprudentes, muy poco empáticos con las demandas de la población. Hasta displicentes. Hasta displicentes, exactamente. Esto de la presentación de las mesas que hubo la semana pasada y el hecho simbólico de que no se le haya dado la palabra a un ciudadano que le había pedido para poder expresarse, a veces parece que nuestros funcionarios no entienden que los que tenemos el poder somos nosotros y que ellos tienen que responder a nuestras demandas y que tienen que tener una actitud de escucha activa y empática, porque al final somos nosotros los que pagamos su salario. Pero tampoco lo entendemos nosotros. Bueno, sería bueno. Yo creo que ahora esa cuestión está cambiando, pero sí, es muy importante que salgan de ese autismo político en el cual han estado y que verdaderamente reconozcan estas demandas, porque no hay peor cosa que asuse o que pueda exacerbar más los ánimos de la gente que el sentimiento de no sentirse escuchado, ni reconocido, ni apreciado. Pero Carmen, lo planteas como si lleváramos años con estas consignas y ese poder es recién estrenado prácticamente. Acabamos de redescubrir que lo tenemos y ese autismo del que ellos están despertando, también nosotros como sociedad estamos empezando a alertarnos sobre. Pero hasta ahora las respuestas que han dado no han sido las más afortunadas, lo que pasa lamentablemente. Es que se están reacomodando los actores y el Congreso acostumbrado que negocia siempre y hace lo que quiere, de repente ahora siente que tiene una ligera presión social que tal vez no ha permeado lo suficiente para impedir que se formen esas mesas de dudosa integración. Ustedes se han dado cuenta que esto es casi 87%. Sí. La pregunta es, hay un montón de gente que piensa votar a la UNE o piensa votar al líder, que están de acuerdo con esto. La pregunta más estratégica sería: ¿los partidos que están optando al poder tienen claro esto? Porque esta protesta no es para lo que hay. Para lo que hay es fuera los corruptos, pero fuera los corruptos que hay y fuera los corruptos. Tu pregunta es retórica porque tu respuesta es no, pero yo veo que... Bueno, no sé si es no, yo veo que la Unidad Nacional de la Esperanza, por medio de su candidata, está lanzando una respuesta que a mí me parece bastante más empática que la que muestran, por ejemplo, sus diputados en el Congreso de la República. Si fuera real lo que ella está diciendo mediante esa campaña publicitaria, que ya vamos a revisar en unos instantes, en lo que ella dice, hay que hacer este tipo de reformas, y las menciona y aparecen con texto, además de que ella las pronuncia, me parece que sus diputados tendrían que estar a cargo de que eso se produzca en el Congreso, y eso no lo vemos, no vemos esa coherencia entre una cosa y otra. Pero ella aparentemente sí está tratando de ser empática y diligente. Líder no está tratando de serlo. Ese es el punto. No. Líder no lo está haciendo todavía. Y habría que ver, pues, si Jimmy Morales y si los otros candidatos, de la entrevista que le hicimos a Jimmy Morales, yo no percibí que él estuviera necesariamente conectado con esa demanda popular. Y él no tiene fuerza en el Congreso, entonces. No la tiene. Pero podría capitalizarlo. Pero puede capitalizarlo. Pero están en apuros además, porque Así esta es. campaña ha sido tan atípica que, lógicamente, a estas alturas alguien que está participando ya en política y que quiere ser presidente de la República ya tiene que tener estructurado un plan de gobierno. Es decir, ya tuvo que haberlo trabajado con anticipación, ya tendría que haber previsto su campaña de mercadeo político. Sin embargo, este contexto, esta coyuntura, les obliga prácticamente a modificar o a adaptar con cierta flexibilidad tanto los planes como sus estrategias de campaña. Discutamos Eso no es tan fácil. Discutamos de ese tema porque nos habíamos propuesto hablar el día de hoy en este segmento sobre las estrategias de comunicación de los partidos. Empecemos hablando del partido líder, que ha mostrado en las últimas 3 o 4 semanas una gran variabilidad en los mensajes que transmite. ¿Recuerdan ustedes el primer mensaje del "le toca", que rápidamente se le revirtió
y el Tribunal Supremo Electoral le ofreció una especie de salvavidas cuando le condenó, cuando le obligó a retirar esa campaña. Miren, ese es otro de los mensajes que él ha lanzado en los últimos tiempos. Ni el Partido Patriota ni el Partido UNE, eso es lo que ellos están diciendo, han servido para mayor cosa. No lo repitas, aléjese de mis competidores. Luego viene esa campaña de la que yo les hablaba. ¿Por usar el símbolo patrio le quitan? Le quitan por usar el símbolo patrio, pero le hacen un favor en realidad, porque ese le toca. Se había trastocado la población que rechaza al sistema político corrupto, la había trasladado a no le toca a Manuel Valdizón, y no te toca simplemente se convirtió en un eslogan más fuerte incluso que el le toca. Esta la han retirado y ha surgido una tercera campaña en el corto plazo que se refiere a este señor que ha recorrido el territorio nacional, dice ya 30 veces, ha tocado cada uno de los puntos y ha pasado durante 10 años viajando por todo el territorio de Guatemala. Ha aparecido un meme de un camionero que le contesta: entonces voten por mí si yo llevo 20 años de estarlo recorriendo. Esta campaña de Manuel Valdizón está conectada ahora con una segunda parte de la campaña que habla específicamente de los problemas de Huehuetenango, de Escuintla, de Jalapa, de Xela, con un script que a mí me parece, un guión que a mí me parece francamente pobre, cuando dice Xela es Xela. Sí, ni modo que Xela va a ser Totonicapán. ¿Qué otra cosa puede ser? Y las checas, así como los lugares comunes, pero en términos generales, él está tratando de establecer empatía con Izabal, empatía con Quetzaltenango, empatía con Jalapa. No sé por qué no ha mencionado a Reu. Debería haber sido el primero, segundo. Respecto a los otros contendientes, porque vemos, por ejemplo, un Roberto González Díaz Durán que ha tratado de asumir una actitud como muy enérgica, como de mucha violencia, y empieza sus mensajes de manera muy dura. Y a veces también Sandra Torres utiliza un poco, vamos a verlo también proyectado, nos están informando. Entonces lo que él trata es contra esta campaña en donde se muestra ese descontento, donde él se muestra agresivo, en donde se rebalsa el vaso, en donde se ven vasos con gusaneras, sabandijas. Sí, sabandijas y de todo, y un mensaje un poco más confrontativo hacia el sistema. Lo que estamos viendo por parte de Manuel Valdizón es completamente lo contrario. Asume inclusive un tono de voz completamente distinto al de Roberto Alejos. Él está mucho más tranquilo, mucho más calmado, y utiliza de Roberto González Díaz Durán, una actitud de él mucho más tranquila, mucho más calmado. Inclusive el tono de voz es como el tono de voz de un cuentacuentos, de alguien que se pone en los zapatos del ciudadano de a pie y que logra comprender plenamente cuáles son los problemas por los que está atravesando. No necesita pelear con nadie porque está de momento en el primer lugar. Lo que necesita es congraciarse, generar tranquilidad y marcar esa diferencia. Marcar diferencia. Los segundos y terceros siempre van a buscar ser como el retador. El retador, ¿no? El que les ladra al primer lugar. Mira, yo en la campaña de Valdizón solo veo una cosa que se solucionó en España con el independentismo catalán cuando un periodista escribió en prensa: es ¿cuánto cuesta su programa, señor Valdizón? Porque todos los anuncios es: usted no tiene algo porque el gobierno no se lo ha dado. No son todos los anuncios. La señora de Izabal perdió el empleo porque el gobierno no le ayudó. El señor de Xela no tiene no sé qué porque el gobierno no le ayudó. En Escuintla murió el muchacho porque el gobierno no le ayudó. Entonces la pregunta es: ¿qué piensa usted? ¿Cómo piensa usted? ¿Con qué presupuesto va a ser? Claro, y entonces es una medida, va a sonar otra vez a retórica, populista, absolutamente populista. Yo vengo a solucionar todos los problemas de esto en un país que el 30% del presupuesto está desfinanciado. Eso es un absurdo. Pero sí comparto lo que ustedes dicen. Yo, por ejemplo, echo en falta el señor Mario David García, que apareció y desapareció como los Sonpopo. ¡Uac! Y ya no se ha vuelto a saber nada de él. Yo no sé si hay campaña. Yo prefiero que no lo aparezca. No, pero es un candidato de un partido. No, de un partido. Del partido del gobierno. Que está desbaratado y hecho pozole. Lo que tú quieras. Pero, ¿me entiendes? Pero, ¿cuál es ¿qué pasó? Yo entiendo que tenían una discusión adentro del Partido Patriota porque los propios diputados distritales tenían que financiar las giras. Es como si el Partido Patriota se hubiera quedado sin fondos. Como si se hubiera quedado sin fondos. Y entonces no hay mucha plata para financiar la campaña del candidato oficial. Chorros y ya no tienen con qué financiar. Miren, yo creo que la plata que tenían prevista... Y sin moral, pero la moral la perdieron hace mucho tiempo. Veamos la campaña de la Unidad Nacional de la Esperanza, esa de la que les hablaba, en donde Sandra Torres habla
primero de oportunidad. Habla de mostrarse a ella como alguien que le puede ofrecer oportunidad a muchas personas. Vea usted quiénes son las personas que salen retratadas. Y vea la imagen tan, yo no voy a decir dulce, pero digamos tan suave, tan suavizada, que se muestra de Sandra Torres en esos anuncios. Luego aparece una campaña de Sandra Torres en la que ella ya le está dando respuesta directamente a la crisis. Trata de establecer esa empatía. Y esta es la campaña, con los colores institucionales de la Unidad Nacional de la Esperanza, y ella vestida así a lo Michelle Bachelet, hablando sobre la corrupción en el ICS, sobre la necesidad de luchar, en ponerle freno justamente al sistema político corrupto, la pérdida de legitimidad. Es decir, alguien que está tratando de conectar con una población. La pregunta para ustedes es, ¿lo mismo está logrando hacer o está procurando hacer Roberto González Díaz Durán? ¿Quién lo logra más, Sandra Torres o Roberto González? ¿O es más eficaz el mensaje de Manuel Valdizón, que ignora toda aquella bulla del sistema político corrupto porque no quiere ni oírla? Mira, de Roberto González yo creo que más bien ha sido de motivo de mucha risa y de mucha burla en las redes sociales. Primero, yo siento que no se ve natural y no convence a nadie, y la gente no es tonta. Y por el otro lado, eso, es decir, algo que ha sido motivo de burla. No así la campaña de la señora Torres, que más bien creo que ha pasado sin pena ni gloria los comentarios en las redes ni en otros círculos. Creo que no ha incidido. Ya, pues al final, veíamos ahí en el spot, trata, como tú bien decías, de conectar con la gente con los temas de coyuntura. Está parada frente a un fondo verde que simula pues una línea ascendente en cuanto a intención de voto, supuestamente, y ella está vestida de azul y de blanco, es decir, los colores de nuestra bandera, pero que también trata de transmitir con su saco blanco cierta pureza, y con el color azul mostrarse afable y abierta a la comunicación. Pero en todo caso... Eso lo decía la canción, vestido de azul con su camisito y su canesú. Pedro, y vos de rojo, vos con corbata roja. Rosada, de la campaña líder solo quiero decir algo. Es el primer anuncio que veo que pareciera que sí lo crearon ellos, que no se lo copiaron a un candidato en Chile, no se lo copiaron a México, a Peña Nieto. De momento. Si les va bien o mal, por lo menos se creativado de líder. Yo veo que yo no sé si es de formación la mía respecto de la de ustedes. Ustedes como periodistas lo analizan y es correcto. Yo analizo quiénes están detrás. Y es, en un lado es la UNE y en otro es la UNE evolucionada, como la película esa del Matrix. Si ustedes van al programa... La UNE Reloaded. Sí, son los mismos. Los que han hecho parte del programa de Líder son de la UNE. Y Líder fue la UNE. Entonces, lo que nosotros vemos es un paquete que ya gobernó, no se nos olvide, que ya gobernó, que forma parte de este fiasco de corrupción, que ahora nos quieren vender con esa pureza que tú has dicho, o el señor Valdizón, que fue de Líder, y parte de sus estrategas fueron diputados y activistas de Líder. Entonces, al margen de lo bonito de los anuncios, es el reciclaje que hay de fondo. Miren este Pedro Trujillo tan quisquilloso que es frente a la publicidad. Hemos llegado al final de este domingo a las 8:45. Rápidamente le vamos a mostrar la primera plana de la revista Contrapoder, que usted puede encontrar justamente en estancos de venta, en establecimientos, y se refiere a todas las interioridades y todos los detalles de la encuesta que ha encargado Contrapoder y Canal Antigua a la firma Borges y Asociados. Y por último, le vamos a dejar en compañía con la viñeta de la semana. Que descanse usted, por supuesto que nos acompañe rápidamente en Destino 2016. Nada de cambiar el botoncito del canal. Nos vamos a escuchar qué tiene que decir José Ángel López esta noche.